En un nuevo conversatorio de la Gran Loya de Costa Rica en nuestro canal de YouTube. Soy Philippe Quesa Jassou, gran maestro de nuestra muy respetable Gran Loya de Costa Rica. Hoy tenemos el gran placer de recibir al doctor Michael Vargas Sanabria, una persona muy conocida aquí en Costa Rica, médico cirujano de la Universidad de Costa Rica, especialista en anatomía patológica, medicina legal y neuropatología. También, aparte de su gran transcurso profesional, escribió 2 libros, uno de histología y otro de neuroanatomía. Perfecto. Ha publicado también alrededor de 35 artículos en revistas médicas especializadas y también es el expresidente de la Asociación Costarricense de Medicina Legal y presidente de la Asociación Académica de Anatomía Patológica. Así es. Lo dije bien, Así es. Todo está bien, perfecto. Y además de eso, por supuesto, que es un conferencista muy reconocido. Señores y señoras, el tema de nuestro conversatorio de hoy, el título es Una luz desde la morgue, el aporte social de la patología. Bueno, mi querido Michael, detrás de un título tan consistente, explíquenos un poquito qué se esconde detrás. Sí, bueno, muy buenas noches a todos los que nos están viendo por este canal de YouTube. Realmente quise traer este tema para el conversatorio de hoy porque, pues, cuando la gente se imagina patología, se va a imaginar siempre, pues, muertos, se va a imaginar una morgue, se va a imaginar lugares oscuros, sangre, algo como oscuro. Y quiero más bien quitar ese concepto y que se haga la luz en este campo. Es cierto que cuando uno siempre pronuncia esta palabra patología, uno siempre queda, bueno, uno que no es del gremio, por supuesto, de los médicos, siempre se tiene como un poquito de aprehensión. ¿Cómo lo define usted este término de patología? Sí, bueno, desde el punto de vista médico, patología es el estudio del sufrimiento. O sea, etimológicamente viene del latín, ¿verdad? Que es patos, perdón, del griego, que es patos, sufrimiento, y logos, pues conocimiento. Entonces, lo que armamos es como el estudio del sufrimiento, pero ¿el sufrimiento de qué? No es el sufrimiento sentimental de la persona, como decir una depresión o algo así, sino que es el sufrimiento de células, tejidos, de aparatos del cuerpo humano como tal, cuando se enferma. Entonces, la patología en realidad es el estudio de todas las enfermedades que afectan al cuerpo humano. ¿Y su carrera específicamente médica, cómo se describe? ¿Es algo generalista? ¿Cómo se define exactamente? Exactamente la patología como tal dentro de la medicina. Sí, ¿o cómo? sí, ¿cómo hace usted? ¿Es una especialidad? Sí, en realidad, digamos, la gente estudia medicina general, normalmente duran entre 5 y 6 años, y después puede hacer una especialidad. Ustedes conocen pues gran cantidad de especialistas, que hay pediatras, hay cardiólogos, hay cirujanos, pero los patólogos o la gente que le gusta la patología pues puede escoger algunas especialidades como la anatomía patológica y la medicina legal, ¿verdad? Que son especialidades donde hay contacto directo con personas fallecidas, pero no son exclusivamente los pacientes o digamos, el objeto de estudio, un cadáver. También hay muchas más cosas y personas vivas con las que uno interactúa. Es que, doctor, cuando uno dice medicina legal, uno se asusta y siempre lo que se imagina son personas muertas. No es así, ¿no? Entonces... No, definitivamente no. Tenemos que hacer, digamos, diferencia para el público que nos está viendo, que anatomía patológica es la especialidad la cual estudia los cambios que ocurren en el cuerpo con las enfermedades. ¿Cambios cómo? Son cambios morfológicos. Entonces, por ejemplo, imagínense ustedes una persona diabética, cuando tiene algún problema de circulación distal, no sé si han visto que les comienzan a amputar que un dedo, que un pie, hasta incluso toda la pierna. ¿Por qué? Porque morfológicamente ustedes ven que ese pie
pues está deteriorándose, se pone morado, se gangrena, como dice la gente, ¿verdad? Entonces hay que amputarlo. Eso uno lo ve a simple vista. Pero muchas enfermedades del cuerpo humano solamente se pueden ver esas alteraciones al microscopio. Entonces se toman lo que se llaman biopsias de los tejidos. Entonces no necesariamente una persona tiene que estar muerta para que sea intervenida o valorada por un especialista en anatomía patológica. Ahorita hablamos de la medicina legal, que es otro campo que también tiene esa particularidad, que no es solo de personas muertas, sino que más bien la mayoría de las personas que atienden son personas vivas. Pero en cuanto a la anatomía patológica, lo que se hace, por ejemplo, como les digo, en el 90-95% de los casos es estudiar biopsias de los pacientes. No sé si probablemente nuestros televidentes o nuestros seguidores del canal de YouTube tal vez han tenido alguna pequeña lesión, un lunar que se los han quitado y tiene que pasar a procesarse a patología para que el patólogo lo vea al microscopio y determine si es un lunar que es benigno o que es maligno, por ejemplo. Eso es la pesadilla de cada uno. Tiene cada vez que ahora uno ve un lunar, uno ya se asusta pensando algo feo, pero bueno, por dicha que hay gente como ustedes que nos pueden un poquito salvar. Exactamente, porque por ejemplo la gente piensa en lunares y ahora que está tan de moda, qué sé yo, deportes al aire libre, la radiación ultravioleta, la luz, ¿verdad? Exponerse al sol todos los días, entonces a veces la gente tiene pues algún lunarcillo que le comienza a crecer, le comienza a picar, le comienza a cambiar de forma, entonces va a donde su médico tratante, por ejemplo a Levi's, y ahí se lo quitan, o va a donde un dermatólogo para que se lo quite, y eso lo mandan a patología. Entonces uno con criterios morfológicos, es decir, comparando lo normal con lo que está enfermo, uno puede decir si eso es benigno, digamos, claro, como un lunar corriente, de los que trae uno desde el nacimiento casi que siempre, o si no, si es algo maligno, ¿verdad? Un cáncer que está comenzando ahí a formarse. Y una pregunta fuera del tema, doctor, sí, que me interesa personalmente por el susto. ¿Qué piensa usted de este crecimiento de este problema de piel, justamente? Porque hace algunos años no se escuchaba absolutamente hablar, o muy poco, de cáncer de piel y de todo ese tipo de cosas. Y hoy en día, más bien nos dicen que hay que protegerse y sí, cremas. Y ¿qué piensa usted de eso? Sí, hay muchos factores con respecto a eso. Por ejemplo, las personas que son muy blancas pues van a tener mayor riesgo, ¿verdad?, de contraer alguna lesión de estas. Siempre ha existido, ¿verdad?, porque realmente pues las personas siempre se han expuesto al sol, y más en estos países que hay tanta exposición, ¿verdad?, tropical, y que es más cerca del Ecuador y demás. Pero se le ha dado más importancia por el hecho de que cada vez se presentan más de estos casos. Dichosamente, la mayoría de los cánceres de piel son como muy localizados y se detectan a tiempo y se logran quitar, entonces ya ahí se cura la persona. Pero sí son enfermedades que son como recurrentes, tal vez en personas ya mayores, de por ejemplo más de 70 años o más de 60 años, en aquellos lugares donde tiene exposición al sol, qué sé yo, las orejas, la nariz, toda la parte facial, los brazos. Entonces por eso se ha insistido últimamente en usar como una profilaxis o una protección, que es el bloqueador. Entonces para que la gente se le haga una costumbre usar bloqueador cada vez que va a salir, no importa si el sol está, digamos, si no hay nubes, igual con nubes y todo, hay que usar bloqueador, o si anda, qué sé yo, en un volcán que es frío o lo que sea, siempre hay exposición al sol, entonces hay que ponerse bloqueador para evitar eso. ¿Y qué piensa usted de nuestro hermoso país a nivel estadístico? ¿Cómo se comporta Costa Rica? Realmente nuestro sistema de salud es bastante avanzado y cubre a la mayoría de la población, dichosamente. Entonces los casos que llegan al sistema de salud, puedo hablar por ejemplo pues en el Hospital Calderón Guardia, que es donde trabajo yo, pues los cánceres de piel que llegan no son tan avanzados, ¿verdad? Normalmente se detectan, se ven como una úlcera, como un grano que no sana, ¿verdad? Sobre todo en esas partes que les dije, expuestas al sol. Y la gente consulta a tiempo y no hay tanto problema, no está tan invadido el tejido ni nada. Entonces eso es uno de los objetos de estudio de la anatomía patológica o de la patología, que es como la llama la gente, el servicio de patología del Hospital Calderón Guardia, por ejemplo. Patología. Perfecto. Regresando al tema, doctor, ¿qué piensa usted de la importancia social de su especialidad? Bueno, continuando la conversación sobre anatomía patológica, es muy importante la anatomía patológica dentro de la medicina, y si hay colegas que me están escuchando en este momento, pues lo saben, porque el patólogo lo que hace es, cuando examina los tejidos, ya sea macroscópicamente, pero sobre todo microscópicamente, lo que hace es detectar o decir un diagnóstico específico. O sea, ya
nos dejamos de decir si ese grano que había ahí, si era una úlcera, si era un carcinoma vasocelular, si era un carcinoma epidermoide, si era una queratosis seborreica, que son términos muy técnicos, ya porque con verlo a simple vista es casi imposible diferenciarlo. Ya al microscopio, ya uno dice, se trata de esta lesión, y eso nos permite orientar un diagnóstico específico. Pero sobre todo la anatomía patológica tiene gran relevancia actual en lo que es el cáncer, porque usted sabe que el cáncer es una enfermedad que la gente denomina como algo muy genérico, ¿verdad? Nada más el cáncer, sí, pero hay infinidad de tipos de cáncer. Me atrevo a decir que hay cientos, casi miles de tipos de cáncer en el cuerpo humano diferentes. Entonces, por ejemplo, hay ciertos cánceres de mama, que es uno de los cánceres más frecuentes en las mujeres, que tienen un tratamiento biológico específico. Esto quiere decir que hay un medicamento, llámese quimioterapia, pero que está dirigido solamente a las células cancerosas, pero de un cierto tipo. Entonces el patólogo está encargado de detectar si ese cáncer tiene esas células sensibles a ese medicamento por medio de un montón de procedimientos de laboratorio que hacemos nosotros, ¿verdad? Y que vemos al microscopio, y entonces le decimos al oncólogo o al cirujano oncólogo tratante, le decimos, sí, se trata de esa enfermedad, se trata de ese cáncer específico. Entonces ellos le dan ese medicamento y prácticamente la persona tiene una excelente evolución. La mayoría de los cánceres, desafortunadamente, todavía no tienen un tratamiento tan específico. Y usted ha visto que cuando a la gente le aplican quimioterapia o radioterapia, pues tiene gran cantidad de efectos secundarios, qué sé yo, que se le cae el pelo, que tienen náuseas, vómitos, se sienten malísimo, ¿verdad? Entonces, a lo que va la patología es a un diagnóstico ya no solo morfológico a simple vista al microscopio, sino más allá, un diagnóstico molecular, donde se estudian lo que son los componentes de las células para que las células que están reproduciéndose indiscriminadamente, que esa es la definición del cáncer, una célula que se reproduce sin ningún control, ¿verdad? Hasta que da metástasis por todo el cuerpo y todo, estudiar los componentes moleculares de esas células para dirigir tratamientos específicos, y entonces le dan un medicamento que prácticamente no tiene efectos secundarios y mata solo las células cancerosas, no mata nada más ni hace ningún otro daño en el cuerpo. Entonces hacia eso es lo que va la patología en este momento, el diagnóstico molecular, y se complica muchísimo. Por supuesto. Y es, digamos, un patólogo general, por llamarlo así, que ve todo el cuerpo. Es casi imposible que sepa todo, porque son cientos de tipos de cánceres, cientos de tipos de enfermedades diferentes. Entonces, dentro de la patología también se ha estilado, por decirlo así, que un patólogo se dedique a una sola rama. Por eso usted al principio me presentaba como que yo me dedico a la neuropatología. Entonces, sí, yo me dedico más a la parte de tumores del cerebro, enfermedades del cerebro, ¿verdad? Que se presentan en las personas, y a estudiarlas más a fondo. Otros colegas se dedican a patología de la piel, otros colegas se dedican a patología del tracto gastrointestinal, etcétera, porque cada vez se va complicando más. Uno tiene una noción, pero normalmente dentro de la práctica, uno mismo como patólogo, si le toca un caso que no es de su misma área, muchas veces hay que interconsultarlo con el colega para llegar a un consenso y que a esa persona se le brinde el mejor tratamiento posible en cuanto a un cáncer o en cuanto a alguna otra enfermedad que se le diagnostique. Entonces esa es la importancia social prácticamente de la anatomía patológica. Claro. Y al nivel científico, ¿qué piensa usted de este crecimiento de casos de cáncer que vemos hoy en día por toda parte? ¿Qué será? ¿Es debido a nuestra sociedad? ¿Es debido a nuestra forma de alimentación? ¿Es debido, no sé, al cambio climático? No sé, como científico y especialista en este ramo, ¿qué piensa usted de eso? Se han asociado, ¿verdad?, a través de la historia, gran cantidad de factores de riesgo para cáncer. Hay unos que están pues demostrados desde hace mucho tiempo, qué sé yo, el uso del tabaco, por ejemplo, en cáncer de pulmón, pues no hay duda de que eso está relacionado. Pero se ha dicho, por ejemplo, las ondas electromagnéticas de un teléfono celular con tumores de cerebro, cosas que no se han probado científicamente. Prácticamente, pues uno pues no podría comer nada y no podría hacer ninguna actividad porque todo está relacionado con cáncer. Que si sale a caminar, a hacer ejercicio, le da cáncer de piel. Que si come X o Y alimento, pues a lo mejor le da cáncer de colon, ¿verdad? Entonces, el cáncer hay que entenderlo como una enfermedad que es multifactorial, que tiene componente genético. Entonces, la historia familiar es muy importante, si alguien en la familia ha tenido algún tipo de cáncer. Es también ambiental, con todo lo que usted se exponga durante su vida
a factores de este tipo de riesgo, y otros que aparecen espontáneamente como una mutación genética que no se sabe de dónde salió y simplemente comienza. Por eso es que el cáncer no es una enfermedad sola, sino que son cientos de enfermedades diferentes, y ahí es donde hay que hilar cada vez más fino para ver este componente molecular hacia dónde nos lleva, y tal vez detectar alguna mutación específica, y que esa mutación se produce a consecuencia o como consecuencia de algún, por ejemplo, factor de riesgo específico. Pero para eso necesitaríamos estudiar cada tipo de cáncer por separado, que son, pues como le digo, una gran cantidad. Claro. Había leído en una revista que Costa Rica sufre bastante casos de cáncer de estómago. No sé, ¿podrías explicarnos o tendría usted una explicación a eso o a qué se debe que nuestro país sufre este padecimiento? También ha habido en ese caso o en ese campo específico relación, por ejemplo, a lugares específicos como Cartago, como la zona de los Santos, ¿verdad? Y se ha hablado pues mucho del componente de la tierra donde cultivan, ¿verdad? Qué sé yo, componente volcánico. Ustedes saben que esas tierras de Cartago están rodeadas de volcanes, algunos componentes del suelo, pero no se ha logrado hacer una asociación directa que usted diga, bueno, entonces no consuman verduras de Cartago, sino compren verduras de, no sé, de otro lado, y entonces ya no les da cáncer. Pues no, tampoco, es una serie de factores, que también probablemente haya un componente genético, dado que se da en los mismos sitios más o menos geográficos, ¿verdad?, de población. Pero no hay una explicación, pero sí, Costa Rica ha sido uno de los países con más cáncer gástrico tradicionalmente, y dichosamente nuestros especialistas en otros campos, como gastroenterología, por ejemplo, para los que hacen las gastroscopías, claro, o los mismos cirujanos que quitan los tumores de cáncer, se han especializado mucho y han tratado de detectarlo de forma temprana para que la gente pues, pueda tener una sobrevida más larga, ¿verdad? Más prolongada. Exactamente. Sí, efectivamente. ¿Y qué piensa usted de los casos de cáncer, aparte del estómago? ¿Cuál sería los que tienen muchos casos de seno por la mujer, de próstata tal vez por el hombre? Exactamente. Sí, en los primeros lugares siempre va a estar en ambos sexos el cáncer colorectal, es decir, el colon, ¿verdad? Y el recto. Va a estar en hombres, como usted bien lo señala, próstata, y en mujeres va a estar mama. Va a estar ocupando un importante también lugar el cáncer de estómago, pero también no hay que dejar de lado el cáncer de pulmón en ambos sexos, y no el relacionado con el tabaquismo, porque dichosamente se ha bajado bastante, ¿verdad? Usted ha visto que las leyes ahora en Costa Rica son muy específicas para no permitir... Ahora solamente los doctores fuman. Perdón. Y ahora, ¿cómo se llama? Hay cáncer de pulmón que ha surgido, pero diferente, ya no relacionado con tabaquismo, otros tipos de cáncer de pulmón, y se ha venido aumentando la incidencia y la prevalencia en Costa Rica. Entonces, sí, son cánceres que pues de un momento a otro, unos suben, otros bajan. Por ejemplo, algún tiempo estuvo el cáncer de cervix en la mujer muy de moda, o con mucha mortalidad, por decirlo así, y gracias a todas las campañas que ha habido de prevención con el Papa Nicolau y con todo el tamizaje que se realiza, esto ha disminuido de una gran forma. Entonces, me parece que es igual por el cáncer de mama, ¿no? Es la prevención justamente, o la concientización de la mujer a hacerse autoexámenes. Exactamente. Digamos que hay ciertos tipos de cáncer que son pues difíciles de detectar, porque por ejemplo el cáncer colorectal, a menos que usted se someta periódicamente a una colonoscopía para ver si hay alguna lesión, pues sería casi imposible detectarlo hasta que ya está muy avanzado. Pero a veces ha habido casos en gente que año con año religiosamente se hace su colonoscopía, pero resulta que un año no tenía nada, y cuando ya va al año siguiente ya tiene una masa grande. Entonces eso creció en cuestión de 2 o 3 meses, y es difícil de detectar, ¿verdad? No hay una prueba como de tamizaje tan fidedigna como lo sería el Papa Nicolau en cáncer de cervix, o como lo sería, bueno, en otros tipos de cáncer que más o menos se puede hacer un tamizaje, ¿verdad? Pero en colon es difícil, en próstata es difícil, porque hay que estar yendo a sus exámenes con el urólogo pues periódicamente. Claro. El autoexamen de mama, digamos que claro que se recomienda, la mamografía, los ultrasonidos, pero a veces las masas son muy pequeñitas y no hay manera, manera de que se puedan palpar hasta que ya reciban algún
algún procedimiento de imagen médica, como les decía yo, ¿verdad? Yo creo también que antes había un fenómeno social de que era, diría yo, vergonzoso de tener algo, entonces uno no quería ir al hospital. Yo creo que hay un cambio de mentalidad, eso. Ahora la gente se abrió a eso y realmente se cuidan más. Dichosamente, porque probablemente en el siglo pasado o más hacia atrás, pues muchas mujeres por algún tipo de vergüenza, pudor, no acudían al médico, aunque supieran que tuviera alguna masa, o la gente se descuidaba por pereza, porque realmente muchos de estos cánceres comienzan asintomáticos, un bulto nada más, una masa, ¿verdad? Y no duele ni nada, hasta que ya está muy avanzado, que es cuando comienza a matar e invadir a la persona. Pero normalmente son asintomáticos, ¿verdad? Al principio. Entonces, por eso es que la gente a veces se tendía a descuidar y a no acudir, pero ahora con las campañas que ha habido, y ustedes saben ahora que toda la gente consulta internet y tiene acceso a redes sociales, y ahí pues la información, si bien hay tal vez un exceso de información también. Exacto. A veces, porque si bien a veces hay noticias falsas y demás, por lo menos a veces hay difusión de ese tipo de importancia de los tamizajes o de campañas de este tipo para detectar tempranamente un cáncer. Sí. Regresamos a nuestro gremio, perdón, decir eso, de la patología. ¿Qué podríamos decir de las autopsias que se practican? ¿Cómo se practican? Exacto, muy bien. Bueno, antes de eso voy a retomar para la otra especialidad que no habíamos mencionado, que es la especialidad de medicina legal, que es la otra especialidad que tiene que ver con personas fallecidas y que la gente cree que también que es como CSI, tal vez, que es como esta serie, ¿verdad? Que fue muy famosa en su tiempo, que es nada más de investigación y solo cadáveres y autopsias. Pues no, realmente la medicina legal lo que hace es ayudarle a los que administran justicia, llámese jueces, llámese fiscales, llámese defensores, abogados, a entender los cambios que ocurren en el cuerpo humano cuando está involucrado algo por ejemplo, un delito. Imagínense ustedes que hay una riña en un pueblo ahí, entonces una persona le pega a otra, obviamente no lo mata, pero le deja el ojo morado o le quiebra la nariz o lo que usted quiera. Entonces esa persona pues va a buscar en la administración de justicia o va a buscar en los tribunales de justicia cómo le reparen ese daño, porque eso le causaron un daño. Entonces todo lo que es determinar cómo esa fractura afectó a la persona, si realmente tuvo o no tuvo la fractura, si esa fractura realmente era de esa riña o era de algo pasado. Claro. Todo eso lo hace el médico forense. Entonces, el médico forense, digamos, del 100% de casos que ve, pues probablemente 95 o 90% sean personas vivas, sí, víctimas de una agresión, víctimas de violencia doméstica, víctimas de una violación, víctimas de accidentes de tránsito. Todo esto que deja algún tipo de secuela o de lesión en el cuerpo humano, el médico forense está capacitado para valorarlo. Y después esa persona, víctima de la riña, va a buscar, por ejemplo, que se le repare ese daño y se le va a tener, el médico forense le informa al juez, mire, le quedó esta secuela y eso significa del 100% que vale una persona en porcentaje, ha perdido 3 o 4% de su porcentaje por esa lesión que tuvo. Y estuvo incapacitado, que es una incapacidad que se llama temporal, durante tanto tiempo que no pudo desempeñar sus actividades habituales, y eso un perito matemático lo traduce en dinero y se le restituye, digamos, por medio de medios económicos a la persona que recibió el daño. Claro, también hay otras secciones en las que puede desempeñarse un médico forense, por ejemplo, en medicina del trabajo, donde alguien sufre un riesgo del trabajo. Imagínense cualquier persona que está trabajando y sufre un accidente, puede ser, aunque trabajemos en una oficina o lo que sea, una caída, cualquier cosa, resbalarse, sí, caerse, ¿verdad? Y eso, pues como todos los patronos están en la obligación de asegurar a sus empleados, pues normalmente va a tener un seguro, por ejemplo, del INSS. Entonces, el INSS va a cubrir toda la atención médica de esa persona en el hospital del trauma y en todas sus instalaciones, y al final de cuentas incluso se le puede, si quedó alguna secuela, también dar una indemnización, ¿verdad?, económica, pero por parte de la institución aseguradora. Eso por un lado. O personas que tienen cierta edad, qué sé yo, 50, 55 años, y tienen una serie de enfermedades que ya para ellos mismos sienten que no pueden trabajar. Entonces van a ser valorados también por el médico forense para ver si
digamos que pueden aspirar a una pensión por invalidez, aunque no tengan la edad para pensionarse. Entonces, el médico tiene que ver si de verdad su capacidad para trabajar disminuye en un porcentaje tan significativo que no puede seguir trabajando y lo recomienda así al juez de trabajo. Entonces, siempre es interactuar con los tribunales. ¿Y por qué pasa todo esto? Porque el juez no sabe cuando le quebraron la nariz, a esa persona en una riña, no sabe cuánto vale esa nariz y no sabe cuánto le afectó eso a la persona. Para eso necesita un médico que le ayude a interpretar, y eso es lo que hace el médico forense, ayudarle al juez y a todo el sistema judicial y de administración de justicia a interpretar lo que ellos pregunten. En una autopsia, por ejemplo, pues el juez va a preguntar cuál es la causa y cuál es la manera de muerte. ¿Para qué? Para determinar si hay un delito que hay que perseguir o no hay que perseguir. Entonces, el médico forense contesta todas aquellas preguntas que tienen los jueces y los administradores de justicia para aclarar y tomar la mejor decisión en una sentencia finalmente. Retomando su pregunta, perdón que me haya extendido. En eso vemos un aporte social muy importante. Entonces, sí, de eso lo vamos a hacer. Exactamente. Claro. Y retomando lo que usted me pregunta de las autopsias, pues la autopsia es un procedimiento realmente muy importante y se puede hacer en ambas especialidades. Si es en anatomía patológica, se hace la autopsia hospitalaria. Entonces, alguien fallece en el hospital y el mismo patólogo toma la decisión: le voy a hacer autopsia a esta persona, porque, qué sé yo, no estaba clara su causa de muerte, o viene saliendo de una cirugía, todo parecía que estaba bien y de un momento a otro falleció, entonces hay que ver qué pasó con esa cirugía, si algo falló. O hay indicaciones incluso en documentos como decretos que le dicen a usted como patólogo: todas las muertes maternas hay que hacerlas para determinar una madre que acaba de tener un hijo o que estaba embarazada, por qué falleció. Claro. O un bebé pequeño, hay que hacer autopsias a todos los bebés pequeños recién nacidos o de pocos días para determinar la causa de muerte. Eso es en el hospital. Pero en medicina legal se hace autopsia en la sección de patología forense, ¿verdad? Que es como una rama de la anatomía patológica combinada con la medicina legal, como un híbrido. ¿Y para qué esto? Para determinar, sobre todo, si la muerte de esa persona tiene que ver con algún delito. ¿Por qué? Porque en el hospital solo vamos a hacer autopsias de muertes naturales, muertes de una persona que fallece por una enfermedad X. Pero en medicina legal se hacen autopsias, por ejemplo, de personas, de muertes violentas, que incluyen suicidios, ¿verdad? Hay que investigar si de verdad fue un suicidio o si es un homicidio disfrazado, exactamente. De homicidios, obviamente, que ahora pues han aumentado tanto en nuestro país, otra epidemia que hay dentro del país de la que no se habla mucho, pero cada vez los homicidios van subiendo, sobre todo por ajustes de cuentas y problemas de crimen organizado y narcotráfico. Y autopsias de accidentes. Ustedes han visto que todos los días hay accidentes de tránsito, accidentes en motocicleta, incluso accidentes laborales, personas que están trabajando y se precipitan y se mueren, o lo que sea. Y algunas muertes súbitas, porque una muerte natural que es sospechosa, digamos, de alguien que no tenga ningún antecedente de enfermedad, de un momento a otro cae muerto, hay que investigar incluso si lo envenenaron, por ejemplo. Sí, claro, sospechoso, por supuesto. No. Entonces eso es, digamos, lo que es autopsias en anatomía patológica y en medicina legal. Es un procedimiento pues muy interesante y uno nunca termina de aprender porque cada caso es diferente y se lleva a uno grandes sorpresas. Es uno de los procedimientos más bonitos, de verdad. Se practica mucho más en medicina legal que en anatomía patológica, porque en anatomía patológica estamos centrados más en hacer las biopsias, en diagnosticar enfermedades de personas vivas para que se les brinde el mejor tratamiento posible. Tengo dos preguntas en relación con eso. La primera es, ¿usted como médico se acostumbra a eso? En el caso mío, pues siempre me llamó la atención, desde que estaba de estudiante, este tipo de ciencia, porque en realidad es ser un científico dentro de una morgue o ser un científico dentro del laboratorio de patología. Porque pues uno tiene más objetividad en cuanto a que lo que encuentra lo puede pues objetivizar, lo puede demostrar, lo puede probar y ahí queda guardada la evidencia, por decirlo así. O sea, es un diagnóstico que uno dice, bueno, es esto y no puede ser otra cosa, aunque no siempre es tan fácil. Pero en otras especialidades pues obviamente hay más contacto con los pacientes y
pero también hay más posibilidad, digamos, de no saber exactamente contra qué nos estamos enfrentando. Ya el patólogo o el médico forense va a poner la última palabra y va a decir, bueno, murió de esto. ¿Okay? Entonces ahora, a partir de ahí, hacia atrás, se hicieron bien las cosas, o hacia atrás hubo un delito, por ejemplo. Entonces eso es importante. Pero sí, al principio fue, cuando uno comienza a tener contacto con personas fallecidas, sí siempre hay una impresión y hay ciertos casos que lo marcan a uno, ¿verdad? Entonces, regreso a mi pregunta. ¿Uno se acostumbra? No termina de acostumbrarse. Porque no para de ser un ser humano. La persona que usted está como abriendo para ver cuál es la relación que usted tiene hasta el momento con la muerte o con la muerte de un ser enfrente. No sé. Es un fenómeno interesante, ya que usted lo toca, porque yo también me he puesto a pensar en eso. Y uno, mientras no conozca a esa persona, mientras no la haya conocido en vida, pues lo ve como algo científico, que tiene que ayudarle, aunque ya esté muerto, tiene que ayudarle a ver qué fue lo que le pasó, qué fue lo que le ocurrió antes de morirse, de qué se murió, y si hubo algún tipo de delito, si alguien lo mató, pues de tratar de hacer justicia, ayudar, colaborar con eso. Entonces uno los ve como objetos científicos, como decir, no sé, estudiar en el laboratorio una muestra de sangre, por decirlo así, ¿verdad? Que uno, bueno, sabe que proviene de un ser humano y demás, pero tiene que estudiarla científicamente y tiene que hacer lo que tenga que hacer, de abrir, hacer disección, cortar. Exactamente, para determinarlo. Pero... ¿Y en caso que conocer a la persona, entonces? No, eso tiene uno que como que apartarse, o la palabra es como exactamente... evitar o darle a otro colega el caso, porque no sería como muy, estaría como uno parcial, sí, estaría parcializado, sí, ¿verdad? sí, por exactamente. Entonces, si uno, aunque uno cuando yo trabajé en el OIJ, que trabajé por 12 años, pues alguna vez llegó a la morgue alguna persona conocida, no yo mismo hice la autopsia, pero sí la vi ahí de largo donde estaba. Entonces sí es algo medio impresionante, porque sí, uno conocía a esa persona. Sin embargo, una persona ya fallecida, pues ya no se parece a las facciones que uno tenía, ya pierde el tono muscular, entonces ya no es la misma cara de uno, sino es otra, ¿verdad? Entonces, por ahí ya uno lo ve como algo que ya no es la persona que usted conoció. Sí. Pero sí llama la atención, y sí es una pregunta que uno mismo se ha respondido desde antes, pero que nunca me habían hecho antes. Okay. Otra pregunta de algo que yo había leído por ahí. En estos tiempos de COVID, ¿se hace o no se hace las autopsias a las personas que mueren? En caso de COVID, si el COVID todavía está activo, es decir, si todavía hay virus circulando dentro del cuerpo, hay todo un protocolo que se diseñó de parte de la Caja y de parte del Ministerio de Salud para decir que eso no se hace autopsia. O sea, sale del hospital en doble bolsa y no se puede abrir. O sea, tiene que ir de ahí directo, pues su ataúd para ir a ser cremado o a ser velado para después ser enterrado. Pero los familiares solo pueden verlo en patología y ya darle el último adiós. Un familiar, máximo 15 minutos, puede estar con él y verlo a través de una bolsa transparente para evitar contagios, y después se vuelve a cerrar con una bolsa blanca o de algún color, se cierra y se entrega a la funeraria, pero no se puede ya más abrir esa bolsa. Entonces ya el último adiós tienen que dárselo bajo esas condiciones, lo cual es muy duro para la gente. Ahora, si hay, por ejemplo, un COVID recuperado, ¿qué quiere decir esto? Que ya tuvo su virus en el organismo, pero ya en el momento de fallecer ya no tiene virus circulando en el organismo. Entonces esa persona fallecida ya se trata como un fallecido común y corriente. La persona puede velarlo, se les puede hacer autopsia si así se desea, pueden cremarlo, lo que quieran, ¿verdad? Lo que la gente acostumbra hacer en una ceremonia de estas, pero ya califica como un fallecido normal, porque ya no tiene virus circulando en su organismo, porque ya le hicieron una prueba y ya no tenía virus en su organismo. Okay. Entonces, toda la gente que muere, ¿sabemos si murieron por COVID o no? Digamos, o es que todo viene por COVID. También es interesante esa pregunta, porque la gente ha hecho polémicas en redes sociales diciendo que si muere de COVID, si muere por COVID, si muere con COVID, como si fuera un trabalengua, ¿verdad? Sí. Lo que realmente sucede es que hay una concatenación de hechos, en el sentido de que, por ejemplo, una persona adquiere el COVID,
Una persona que normalmente tenía sus factores de riesgo, tal vez era hipertensa, tal vez era diabética y le dio COVID. Eso fue lo que lo mandó al hospital, porque le faltó la respiración y ocupó que le pusieran oxígeno. Pero desdichadamente en el hospital pues se contagió con una bacteria y entonces tenía COVID y después tenía la bacteria y después le dio insuficiencia renal y después le dio shock séptico. Pero entonces hay que preguntarse, si no hubiera tenido nunca COVID, nunca va al hospital. Y si nunca va al hospital, no se le pegan todas esas cosas, ni entra en esos estados tan terminales que al final lo llevan a la muerte. Entonces sí muere como una causa básica el COVID, o sea, por una neumonía por COVID. Entonces así es como a pesar de que al final muere de un shock séptico, que es como una infección generalizada por bacterias, si no hubiera tenido el COVID, no hubiera llegado a ese estado. Entonces, si mueren la mayoría, 90, 95 o más % de todos los que se dice que mueren por COVID, es realmente que mueren por COVID. Ok, muy bien. Okay. Entonces vimos la importancia social de su trabajo y realmente la ayuda que ustedes pueden dar al sistema judicial. Es una importancia capital, finalmente. Sí, exactamente. Bueno, en cuanto a la parte de medicina legal, la importancia, como usted lo recalca, social, que es parte del tema que queríamos traer el día de hoy con este conversatorio, es ayudar a la administración de justicia. Uno, pues, cuando está trabajando en el OIJ, cuando yo estuve trabajando ahí, uno, pues lo que cumplía era con informarle al juez, esta es la causa, esta es la manera de muerte, por ejemplo, un homicidio, y ya después de ahí en adelante uno perdía el rastro si ya condenaron a los que estaban acusando el homicidio o si capturaron a los que estaban sospechosos y demás. Ya después uno lo ve en las noticias o a veces incluso lo llaman a juicio. Esta es otra de las funciones del médico forense, ir a declarar en un juicio. Entonces ahí... ¿Pero qué más puede declarar que el reporte que hizo usted? Exactamente. En ese tiempo? ¿Qué más? Muchas veces fui a declarar yo en esos tiempos de médico forense y el tribunal lo que le preguntaba a uno realmente era, bueno, ¿cuál es la causa y cuál es la manera de muerte? Y bueno, yo lo que hacía era, bueno, aquí está el dictamen y lo vuelvo a leer, ¿verdad? Pero en otros casos, digamos, por ejemplo, casos como de malpraxis médica, sí hay todo un debate dentro del juicio, donde un abogado defensor de los médicos y un abogado que representa a la familia de alguien que sufrió algún daño. Entonces pueden cuestionar discuten, cuestionan, llevan expertos en otros campos, le dicen a uno, bueno, su dictamen dice esto, pero en realidad la literatura actualizada dice esto otro, me parece que no está bien. Entonces hay juicios que son complicados, ¿verdad? Otros que son muy sencillos, como los que le dije yo. La mayoría de los que yo fui, dichosamente eran sencillos. Normalmente si uno hace un dictamen bastante bien fundamentado, pues en el juicio no lo van a molestar mucho, pero si usted hizo un dictamen que no estaba tan bien fundamentado, tiene partes débiles y por ahí se pueden meter algunos abogados a tratar de traérselo abajo, ¿verdad? Y desde que empezó su carrera, ¿usted notó un cambio, un progreso, una superación de su especialidad al nivel justamente de jurídico? Realmente... gracias tal vez a la técnica o la ciencia más bien que le aporta otros elementos para poder saber qué pasó, porque la pregunta que tenemos o que ustedes deben tener es justamente ¿qué pasó? Exactamente. Sí, dichosamente nos ha tocado a nosotros vivir en una era de la información, entonces uno puede acceder a información de otros países que puede ser que estén más adelantados o no, pero que tengan una casuística diferente o muy parecida a la de nosotros. Entonces, uno puede consultar artículos europeos, artículos estadounidenses, pero incluso a veces se encuentra artículos de otros países, tipo Sudamérica o incluso países como la India, donde hay mucha población, y se encuentra con la solución a lo que usted está buscando. Ya alguien lo había visto primero, ya alguien lo había examinado primero, y ahí entonces, con esta facilidad de internet, con esta facilidad de bases de datos, con esta facilidad de acceder a artículos científicos de todo el mundo de una forma muy, muy fácil, pues tenemos una superación exponencial así de la especialidad, porque antes era lo que dijeran los libros, y si usted no tenía el libro, pues ¿qué hacía, verdad? No tenía otra opción, pero ahora usted en internet puede buscar lo que prácticamente cualquier cosa, y si sabe buscarla bien, puede encontrar la literatura científica que le respalde y le pueda solucionar su caso. Entonces, claro que ha habido una superación importante de la especialidad, pero entonces volvemos a lo mismo, como en anatomía patológica, se vuelve
cada cosa tan específica que hay que estar estudiando y estudiando. Nunca se deja de estudiar en estas especialidades, sobre todo en anatomía patológica, porque cada vez salen diferentes clasificaciones de cáncer, diferentes tipos de cáncer, y hay que saber prácticamente desde una lesión que le ocurra a usted en la lengua hasta algo que le salga en el apéndice. Entonces es completamente, ¿verdad? Un universo entero de patologías que, bueno, es bonito porque uno le gusta y le gusta Claro. indagar qué fue lo que pasó, como usted dice, qué es lo que pasó o qué es lo que está pasando y hacer el diagnóstico, pero sí es a veces exhaustivo y cansado pues estar buscando y buscando y buscando la solución a un caso. Una frase que me gustó en la presentación que me mandó usted, hablando de su especialidad, cuando dijo, es una forma de hacer hablar al cadáver. Sí, esto se refiere sobre todo a la medicina legal. En la parte mía de neuropatología, que es el estudio de las enfermedades del cerebro, también hay neuropatología forense, y eso es lo que yo me dedicaba en el Poder Judicial. La neuropatología forense es muy importante, porque imagínese usted, por ejemplo, que encuentran a una persona tirada en una calle solitaria, a la par de la calle, medio golpeada con algunas lesiones externas, pero usted no sabe qué fue lo que pasó, si alguien la asaltó y la golpeó, si él, qué sé yo, decidió tirarse de un balcón que había ahí cercano de una casa para suicidarse, o si fue que lo atropelló un carro, ¿verdad? No tiene certeza. Entonces, usted como médico forense llega y examina el cadáver. Entonces hay ciertas lesiones, por ejemplo, que le indican a usted que fue atropellado. Va a tener una fractura, por ejemplo, en la tibia, que indica que el carro lo atropelló a este nivel. O va a tener unos signos de arrastre, como raspones, que va a decir, bueno, esto fue arrastrado por la calle, porque un carro lo atropelló y quedó enganchado por la ropa en alguna parte del carro. Entonces ya usted sospecha más o menos que es un accidente de tránsito. Pero después resulta que casi no tenía lesiones y lo único que tiene son contusiones en el cerebro. Entonces usted me dice, ahora sí, ¿qué pasó? ¿Verdad? Resulta que tiene, por ejemplo, una fractura en la parte de atrás de la cabeza, que se llama la región occipital, pero tiene contusiones aquí, contusiones aquí. Entonces usted dice, ¿qué pasó aquí? Lo garrotearon aquí, le dieron y tiene una fractura aquí, o fue que se cayó para atrás y pegó la cabeza. Entonces eso, la neuropatología forense nos permite leer que ese cadáver, si tiene contusiones de los dos lados, lo que pasó fue que se cayó y pegó contra el piso, entonces tiene la contusión del cerebro aquí. Y cuando usted sabe que el cerebro está metido entre el líquido cefalorraquídeo, rebota contra la parte delantera, entonces hace contusión adelante. Y si lo hubieran garroteado, nada más, si lo hubieran dado con un objeto por detrás, provocándole esa fractura, solo tendría contusión en el cerebro en esta parte. Entonces, si usted encuentra a los dos lados, dice, sí, se cayó. Y si encuentra solo de un lado, sí, fue que le pegaron. Entonces, así es como usted lee ese cerebro, que ya pues probablemente, ¿cómo se llama? Sí, puede pasar desapercibido para alguien que no está entrenado. Pero si usted ya tiene ese conocimiento previo, entonces usted dice, no, se descarta que haya sido un homicidio. Esto fue pues un accidente. Y salió borrachillo de un bar que había ahí a la vuelta y se resbaló y cayó para atrás. No pudo poner las manos porque estaba borracho y se golpeó y se murió, ¿verdad? Qué interesante. Hay algo siempre que me había llamado la atención en relación con eso. Cuando una persona se suicida, bueno, digamos, se tira de una ventana, ¿cómo saber si realmente solo se tiró o si alguien lo empujó? es que siempre eso me llamó la atención. Vea, digamos, usted tiene la siguiente situación. Hay una persona en un balcón de cierta altura, digamos que un piso 8 o 9, como cuando tiraron un gato, ¿se acuerda? Hace poco de un balcón. Claro. Y pues se precipita, ¿verdad? Que es que se tira del balcón y cae ahí a la calle o a la acera. Entonces hay tres posibilidades. Puede ser un suicidio, como usted bien lo señala, pues la persona estaba deprimida y ya no quiso vivir más, se tiró. Puede ser un homicidio, que estaba con alguien ahí, tuvo una pelea y lo empujaron por la baranda. O puede ser que estaba haciendo equilibrio en la baranda ahí. No he pensado eso. ¿verdad? Entonces podría ser un accidente. Bueno. Podrían ser tres posibilidades, no solo dos posibilidades, sino tres. Qué bueno. Entonces cuando usted examina ese cadáver, pues lo que va a encontrar son lesiones de una precipitación. Va a encontrar gran cantidad de huesos rotos, va a encontrar gran cantidad de vísceras laceradas o estalladas, como el hígado o el vaso.
pero si lo empujaron, pues no va a encontrar atrás la seña de la mano, porque eso no hay forma, ¿verdad? Entonces no existe forma de saber, solo que alguien haya visto Claro. en el balcón si estaban forcejeando, o que haya visto a la persona haciendo equilibrio ahí jugando en el balcón, o si la vio tirarse así el propio, ¿verdad? Claro. Entonces no hay forma de saber No hay qué pasó, forma. ¿no? Solo que alguien que haya habido testigos. Sí, claro. Sí. Es que sí, son cosas que uno se pregunta cómo pueden llegar a determinar y lo llaman a eso, a un tribunal difícil Exacto. Es muy difícil, exacto. Normalmente, bueno, cuando ocurren precipitaciones en Costa Rica, en la casuística que yo me acuerde, es, por ejemplo, personas que se suicidan y que tomaban cierto tipo, como el puente de allá que queda por el estadio Saprissa para tirar. Ya no se puede tirar, ya no. Normalmente había testigos de gente que iba en carro y veía a la persona ahí, ¿verdad? Pasando. O si se trataba de, por ejemplo, un obrero que estaba trabajando en una de estas torres ahora que hacen en San José, ¿verdad? Y que no estaba usando su equipo de protección, se precipita y aparece en el suelo, pero eso es un accidente laboral. Entonces, claro. Pero digamos, casos así como polémicos casi no se dan, porque siempre hay testigos prácticamente. Claro. Pero puede ocurrir, exactamente. Otro tema que quería comentar usted era acerca de la anatomía. Sí, bueno, yo también trabajo en la Universidad de Costa Rica como profesor en el departamento de anatomía, en la Escuela de Medicina. Más bien acabo de terminar de dirigir ese departamento, durante 4 años estuve ahí, que es como un periodo que se estila ahí de usar cada 4 años, ¿verdad? Cambiar la dirección. Y pues es importante ahí también los cadáveres, porque no sé si usted ha escuchado, mucha gente decide de una forma altruista cuando fallece donar su cadáver para las escuelas de medicina, ¿verdad? Entonces la Universidad de Costa Rica tiene todo un programa que se llama PRODOCU, que es Programa de Donación de Cuerpos, que insta a las personas que deseen donarse, pues ir a hacer toda la documentación y tramitología de la universidad para que puedan donarse y después ser estudiadas por los estudiantes de medicina o por estudiantes de otras ciencias de la salud, porque necesariamente en la historia de las autopsias pueden, por cierto, buscar un artículo en internet en la revista Medicina Legal de Costa Rica que es acerca de la historia de las autopsias, y si buscan historia de las autopsias y buscan mi nombre, Michael Vargas, ahí les va a salir un artículo que es de acceso gratuito y que es muy interesante porque nos narra cómo desde la antigüedad estas prácticas de disección en cadáveres se acostumbraba a hacer, pero siempre hubo algún tipo de tabú religioso, algún tipo de censura por parte de las autoridades y había que estar... Porque antes era prohibido hacer eso. Exacto. ¿Hasta qué año? No sabe cuándo. Más o menos como 1300, que comenzó como en Bolonia, en algunas universidades que ya permitían, por ejemplo, los cadáveres de las personas ejecutadas, de reos ejecutados, tomarlos para disección, ¿verdad? Pero sí hubo en la Edad Media, incluso en el Renacimiento, historias de gente que robaba cadáveres, historias del propio Da Vinci que robaba cadáveres para hacer sus disecciones y hacer sus estudios anatómicos, porque tanto le sirve a los artistas para sus obras y sobre todo a los médicos pues si van a hacer intervenciones quirúrgicas, después cirugías ahí, pues tienen que saber qué es lo que se van a encontrar, y eso solo se logra en un cadáver verdadero que se realice una disección. Entonces sí, hay toda una historia de cómo se interrelaciona. Primero aparecen este tipo de prácticas para que algunas personas, algunas mentes que eran visionarias en aquellos tiempos de la Edad Media o antes, se preguntaban qué hay debajo del cuerpo, qué hay adentro, cómo funciona. Entonces iban haciendo disecciones, aunque medio escondidos por esta razón. Y después ya comienza en 1700 o 1800 la práctica sistemática de autopsias para ya determinar causas de muerte y demás, porque ya más o menos se sabía cómo funcionaba, entonces ahora buscaban qué fue lo que falló. Claro. Pero sí es toda como una propia rama que sale la anatomía, la parte artística, y después viene la patología, la medicina legal, todo viene como de un mismo árbol hacia lo que tenemos en la actualidad, que son ya nuestra sociedad dividida en ramas, donde personas se dedican a medicina legal y hacen a los cadáveres hablar, personas que se dedican a la anatomía patológica y hacen diagnósticos de cáncer, o personas que se dedican a la anatomía y le enseñan a los nuevos, a los futuros médicos, les enseñan pues cómo es la estructura del cuerpo humano, cómo es lo normal, para que ellos sepan cómo acceder a eso normal o
cuando hay algo enfermo o alterado también lo puedan detectar. Claro. Usted me está hablando de 1800, eso nos reporta al siglo XIX, es algo reciente finalmente, si vemos en la evolución humana, ¿no? La práctica de autopsias ya científicas es Pero cuando... perdón, ¿no cree usted que del tiempo de los egiptos el tipo de momificación no es también algo relacionado, digamos, de una cierta forma? Es algo relacionado, sí. Porque tenía que tener conocimiento de la anatomía del ser humano para poder lograr lo que hacían. Los antiguos egipcios, como usted bien lo señala, pues sacaban órganos, ¿Sí? Tenían técnicas para sacar el cerebro por la nariz, sí, ¿verdad? Para increíble. poder momificar de forma adecuada un cadáver. Entonces sí, claro que conocían la anatomía, tiene usted toda la razón. Lo que me refiero yo en 1800 es sobre todo la parte ya más científica, donde la gente pues hace algo sistemático y ya no hay ninguna prohibición. En Egipto tal vez eran guiados más bien por la parte religiosa y no era como buscando causa de muerte, sino pensando en que esa persona que era el faraón iba, qué sé yo, a vivir a otro, exactamente, a otro mundo. Pero ya para la parte científica, tal y como la conocemos hoy, es sobre todo a partir de 1800 que se comienzan a dar las autopsias como las conocemos hoy en día. Por ejemplo, llama la atención, en los años 1500, si mal no recuerdo, en 1533 o por ahí, se hizo la primera autopsia en el Nuevo Mundo, es decir, la primera autopsia en América. Entonces, resulta un poco contradictorio porque lo que se hizo fue la autopsia a unos siameses y era ordenada más bien por la Iglesia Católica en aquel tiempo para ver si esos siameses tenían dos almas o si tenían solo una alma. Entonces eso era lo que andaban buscando, ¿verdad? No era como algo muy científico, sino que andaban buscando si tenía dos almas o un alma. Pero bueno, no sé a qué conclusión llegaron. Sí. Pero esa fue la primera autopsia que se hizo en América, ¿verdad? Creo que en República Dominicana, que es pues, de las partes donde estaba más desarrollado en ese tiempo, que había hospital y demás, porque era pues los primeros sitios poblacionales fundados por el propio Colón, ¿verdad? Claro. Qué profesión más interesante realmente. Sí. Realmente. Lo agradezco. Ahora vamos a pasar a nuestra sección de preguntas por nuestros auditores. Si bien pues, ¿cómo estamos de las preguntas, por favor? Sí, tenemos algunos comentarios, algunas preguntas. Tenemos el señor, espero pronunciar bien su nombre, Jordan Plaja. Dice, doctor Michael, en el Departamento de Medicina Legal, ¿cuáles son los casos que más atienden? Gracias. Sí, realmente lo que señalábamos antes, que son pacientes, sobre todo pacientes vivos, ¿verdad? Entonces, el mayor volumen de gente es el que va a la clínica médico-forense, que es víctima de agresiones, víctima de accidentes de tránsito, víctimas de violencia doméstica, víctimas de violaciones en algunos casos. Entonces, esos son como el mayor volumen de casos que hay. ¿Otra pregunta? Sí, el mismo señor Jordan pregunta, doctor Michael, ¿cómo se hace una disección de órganos? Bueno, para hacer una autopsia existen diferentes técnicas. La que se usa normalmente es abrir todo lo que es la cavidad torácica, abdominal y pélvica, ¿verdad? Se abre completamente por la parte delantera y se extrae todo el paquete que va desde la lengua hasta los intestinos y ahí después en una mesa aparte el médico comienza a hacer la disección y aparte se hace la disección de la cabeza, que es abrir el cráneo para sacar el cerebro y en algunos casos hay que sacar incluso hasta la médula espinal o algunas otras partes del cuerpo, pero normalmente es así, un paquete de órganos, ¿verdad? Desde la lengua hasta el intestino que se puede sacar de un solo bloque y ahí se hace la disección y después el cerebro aparte. Ok, no preguntaré. Tenemos el señor Roberto Godínez que nada más nos indica saludos desde Colima, México. Nuestro querido Roberto, saludos igualmente para ti de Costa Rica. Un fuerte abrazo para Chile y a todos nuestros hermanos chilenos. Tenemos también don Roberto González Soto, que pregunta al doctor Michael, ¿cuál ha sido el caso más difícil o complejo que haya usted manejado y determinado el verdicto de un caso de una muerte disfrazada? Es importante, tal vez,
No sé si ustedes recuerdan, en las noticias hace unos, pueden ser 5 o 6 años, que 2 indigentes que estaban en el Parque La Merced o en alguno de estos parques de San José, comieron unos trozos de carne y los 2 al mismo tiempo fallecieron. Entonces llegaron a la morgue y cualquiera de nosotros pensaba que le habían dado algo envenenado a esas personas, así se vio en las noticias. Pero casualmente, una colega que estaba conmigo ese día en la morgue y yo hicimos la autopsia de cada uno por separado y llegamos a la misma conclusión, los 2 al mismo tiempo se habían atragantado con un trozo de carne, los 2 al mismo tiempo y fallecieron al mismo tiempo. Tratamos de encontrar algún veneno en todo el organismo y no se encontró absolutamente nada. Entonces fue como una muerte al mismo tiempo y nosotros quedamos realmente impactados porque no había otra explicación, simplemente había un pedazo de carne en la tráquea de ambos, ¿verdad? O sea, se asfixiaron al mismo tiempo y por esa razón, y no había ningún veneno de por medio. Otro caso importante fue de un conocido empresario que estaba en depresión, incluso salía en televisión, dio una entrevista y después apareció fallecido. Y se encontró en el cuerpo del cianuro. Y cianuro ahora es muy difícil de conseguir, digamos, para explicarle a los televidentes, es difícil de conseguir de forma libre, exactamente. Y dichosamente los exámenes toxicológicos arrojaron que había este compuesto en la sangre y fue por eso que falleció. Había que determinar después si fue que alguien se lo dio o que él para suicidarse se lo tomó. ¿Y cuál fue la...? Eso ya lo dejaron en los investigadores judiciales. Creo que fue suicidio porque después ya no se enviaban noticias ni nada que hubiera juicio contra alguien que lo hubiera envenenado. Probablemente fue él que ya había confesado que estaba en depresión por problemas económicos, que después apareció fallecido y fue que se suicidó con cianuro. ¿Otra pregunta? Sí, tenemos una persona que nos está mandando saludos desde Valparaíso, Chile. Luego tenemos una última pregunta realizada por el señor Oscar Alfaro Irola e indica, doctor Michael, ¿cuáles son las secuelas que deja el COVID en las personas que sobreviven a un cuadro que le lleva a la hospitalización? Bueno, muchas gracias, don Oscar, por la pregunta. Sí, hay gran cantidad de secuelas y depende de por qué razón haya estado hospitalizado. Normalmente las secuelas del COVID se refieren sobre todo a problemas pulmonares. Como hay una neumonía típica producida por este virus, puede sobreinfectarse, como dijimos antes, con bacterias y puede dar como una cicatrización de los pulmones. Entonces queda como una fibrosis en lo que antes era pulmón y cuando la persona, qué sé yo, hace ejercicios, hace algún esfuerzo físico, después de COVID ya le va a faltar un poquito más la respiración, no va a tener la misma capacidad, digamos, de correr o de hacer algún deporte. Pero hay casos realmente que sobreviven y se ha visto últimamente en las noticias, pasaron 1 mes o 2 meses en la unidad de cuidados intensivos, intubados, entonces estas personas pues prácticamente tienen que volver a aprender a caminar, porque salen de esas unidades de cuidados intensivos prácticamente con los músculos atrofiados, han perdido mucha masa muscular, tienen que volver a aprender desde caminar hasta hacer cualquier actividad física porque también van a quedar con mucha secuela pulmonar. Entonces, sobre todo se refiere a eso, si están hospitalizados mucho tiempo en una unidad de cuidados intensivos, probablemente tiene secuelas físicas que ni siquiera va a poder valerse por sí mismo los primeros días, tiene que ir con rehabilitación, poco a poco retomando su vida normal. Y si es un COVID que nada más le dio a la persona, incluso que ni siquiera tuvo que ir al hospital, después puede dar secuelas a nivel pulmonar de falta de aire cuando realizan alguna actividad física, o en reposo incluso, si es un caso muy grave. Perfecto. Tenemos una pregunta en marcha. Un señor que nos está contactando por medio del correo laboral prensa Roberto González Shaw, no estoy seguro que sea el señor Roberto lo está haciendo, dice, pregunto, me repito, ahí viene la pregunta. ¿Por qué no hacer autopsia a los COVID si se supone que en las autopsias podemos tener respuestas a la pandemia? Realmente lo que se hizo para tomar la determinación de no hacer autopsias en los COVID fue lo que estaba pasando al principio de la pandemia en otros países, ¿verdad? Sobre todo europeos o en Estados Unidos, que se había decidido al principio no hacer autopsias, ¿verdad? Obviamente nada está escrito en piedra como para no retomarlo, ¿verdad? Pero sí se han hecho
autopsias de personas que se recuperaron de COVID, que ya no tenían el virus en su organismo, y se han encontrado pues algunos hallazgos importantes relativos a esta fibrosis pulmonar que le digo yo, o algunas, digamos, trombos dentro de los vasos, como patología de los vasos sanguíneos también, que se ha relacionado tanto aquí en Costa Rica como en otros países, como secuelas o como consecuencia del COVID, ¿verdad? Que Claro. Pero realmente la lucha contra este virus no está tanto en lo que produce, sino en cómo prevenirlo, y por eso es que la vacunación, las mascarillas, el distanciamiento social, el lavado de manos ha sido vital para evitar una propagación todavía más fuerte y evitar más mortalidad en esta pandemia. Por supuesto. Doctor, en conclusión, ¿qué podemos decir? Bueno, que tal vez a los espectadores, a los que han seguido nuestro canal de YouTube en la transmisión de hoy, y que supongo que después también pueden volverlo a ver, quiero que les quede el mensaje de que la patología no es solo algo que se refiere solo a personas muertas, no es algo que es oscuro, no es algo que solo se limita a una morgue, sino que tiene una gran cantidad de aplicaciones y que benefician a la sociedad. Entonces, cuando ustedes vayan a un hospital y les digan, bueno, es que falta el resultado de la biopsia para saber exactamente qué es lo que tienen, ustedes ya van a saber que es el patólogo el que tiene en sus manos el diagnóstico de la enfermedad y que va a hacer todo lo posible para que se le brinde el mejor tratamiento para que se pueda recuperar. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Hace 1 año y medio, no sé si se recuerda usted, había llegado aquí también y no había hecho una exposición sobre el COVID. En ese momento nunca habremos pensado que duraría tanto tiempo esta pandemia. Y bueno, 1 año y medio después estamos aquí de nuevo los dos. Esperemos que pronto se nos desaparece esta... Sí, no nos imaginábamos que fuera tan terrible esta pandemia, pero como toda pandemia, pues tiene su tiempo de duración y pues dichosamente esperemos que ya vaya adquiriéndose la inmunidad de rebaño y que más y más personas sean vacunadas para que cada vez sea menos letal el COVID y que sea... Así que el mensaje para nuestros auditores, ¿qué sería entonces? El mensaje puntual, ¿qué sería? El mensaje de ¿vacúnase? ¿Para hoy o para el COVID? O para los dos. No, para COVID siempre, ¿verdad? Insistir con mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social, y en cuanto puedan, vacúnense, ¿verdad? No crean esas teorías conspirativas de las vacunas y demás. Y para nuestros televidentes, con respecto a la patología, pues los patólogos somos médicos que estudiamos mucho y estamos a la orden y estamos al servicio, aunque no nos vean, estamos ahí para poder brindar un diagnóstico adecuado. Y le agradezco mucho la invitación nuevamente a este espacio y espero que toda esta conversación haya servido y, como veo, también se ha difundido a muchos países, entonces eso me alegra mucho. Doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias por venir hoy en día. Señoras y señores, les agradecemos en nombre de la muy respetable Gran Loa de Costa Rica su audiencia de hoy y de pronto estaremos aquí de nuevo con un conversatorio nuevo. Muchísimas gracias por su asistencia y deseo verlos pronto. Hasta luego.